Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Literariamente hablando, las parábolas han sido clasificadas como una narración breve en la cual se afirma o se implica que una cosa es como la otra. Sin embargo, cuando hablamos de las parábolas de Jesús, las parábolas no son presentadas en su doctrina como un recurso para, por la comparación, implicar un mensaje paralelo. Quizá por esa razón muchas personas no les han prestado la atención que merecen. Soy el pastor Pedro Montoya, la paz del Señor con cada uno. Las parábolas de Jesús son un mensaje en sí mismo. De allí que cuando sus discípulos le preguntaron, en Mateo capítulo 13, versículo 10, sobre por qué enseñaba haciendo uso de parábolas, él respondió, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Si la parábola presentara un mensaje paralelo, entendible por precisamente la comparación, todos sus oyentes hubieran entendido completamente el mensaje que Jesús estaba presentando. Sin embargo, cuando revisamos las parábolas, nos damos cuenta que ni siquiera sus mismos discípulos entendían muchas de esas parábolas. Así de que las parábolas de Jesús no son un recurso literario estructurado por Jesús mismo para presentar un mensaje entendible para los demás. Es todo lo contrario, la forma de presentar un mensaje que solamente los entendidos lo podían entender. Basado en esto, tenemos nosotros que saber establecer que entender las parábolas de Jesús es la forma de evaluar cuánto discernimiento y cuánta sabiduría hemos alcanzado en el crecimiento de fe en Cristo Jesús. Y esto quiero enfatizarlo debidamente. Las parábolas son un mensaje en sí mismo. En Mateo capítulo 13, en el versículo 11, Jesús las define como los misterios del reino de los cielos. Así que es importante que nosotros entendamos que las parábolas de Jesús, como parte de la doctrina del mensaje del Evangelio, son un mensaje que Jesús presentó directamente para que nosotros podamos caminar conforme a la instrucción del reino de los cielos. Así es que entender las parábolas es la forma de evaluar cuánto discernimiento y cuánta sabiduría hemos alcanzado en el crecimiento de fe en Cristo Jesús. De allí entonces podemos nosotros establecer como regla general que el entendimiento de la palabra de Dios es la llave del discernimiento. Y hacer la palabra entendida, es decir, establecerla como forma de vida para cada uno de nosotros, es la llave de la sabiduría. En el programa anterior estudiamos acerca de la parábola del sembrador que salió a sembrar la semilla. Y en ella aprendimos que el propósito de Dios para la vida de todo hombre y de toda mujer de fe es que aprendamos a construir reino de Dios. En el programa de hoy vamos a estudiar otra parábola, precisamente la parábola del trigo y la cizaña. Y leemos en Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 hasta el versículo 43. Versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Pero durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él le dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad
crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Nos trasladamos hasta el versículo 36, donde Jesús presentó la explicación acerca de en qué consiste la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 36. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él, sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola nos presenta varias instrucciones, y el propósito de estudiarla es precisamente para que nosotros entendamos cómo nos corresponde pensar, sentir y actuar en el mundo en que nosotros nos movemos, sabiendo que aunque somos habitantes del reino de Dios, nos movemos en un ambiente en el cual el diablo tiene amplia ejecución. La primera instrucción que esta parábola nos entrega es acerca de cómo opera el reino de Dios sobre la faz de la tierra y acerca de cómo nos corresponde a nosotros movernos dentro del reino de Dios, sabiendo que formamos parte de un ambiente en el que el diablo tiene una jurisdicción total sobre de ella. Déjeme leer versículos 27 al 29 para que podamos entender precisamente acerca de esta primera instrucción. Versículo 27, y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él le dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. ¿Cómo debemos nosotros entender nuestra participación dentro del reino de los cielos? Estos versículos nos explican que nosotros que vivimos por fe, que somos parte del reino de los cielos y llamados para construir reino de Dios, tenemos que tener claro, cada vez que hay una obra de Dios, una buena obra de Dios, habrá inmediatamente una intervención satánica que buscará estorbar la obra, que buscará deteriorar la obra, que buscará estancar la obra, que buscará boicotear la obra. Y esto como regla general. Esto nos corresponde a nosotros entenderlo. Por eso cuando leemos en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, claramente el apóstol le dice, yo quise ir una y otra vez a vosotros, pero Satanás me embarazó y estorbó la obra que el Señor le había encomendado al apóstol Pablo. Se trata de que nos corresponde a nosotros entender que cada vez que hay buena semilla, buena obra, inmediatamente habrá una intervención satánica para tratar de detener esa obra. Y esto, repito, es importante que lo entendamos, porque el mayor estorbo que el enemigo introduce dentro de una obra es precisamente la decepción. Muchas personas entran a desarrollar obra de Dios y cuando no miran los resultados que ellos están esperando, inmediatamente muchos se decepcionan y abandonan la labor. Este pasaje nos está enseñando a nosotros que no debemos de claudicar
ante cualquier intervención satánica. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esta instrucción es importante que nosotros la entendamos precisamente porque esto nos enseña a nosotros a perseverar por encima de los inconvenientes, por encima de los estorbos, por encima de los obstáculos que vamos a encontrar precisamente como construidores del reino de Dios sobre la faz de la tierra. La segunda instrucción que esta parábola nos deja la encontramos en el versículo 37, leo: y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Este texto nos está hablando de visitación, este texto nos está hablando de avivamiento, este texto nos está hablando de la prosperidad del reino de los cielos sobre la faz de la tierra. Y para poder entender propiamente a qué se está refiriendo esta instrucción, déjeme leer el Salmo 127 en el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Jesús visita la tierra permanentemente, y esto es algo que nosotros tenemos que entender claramente. La obra de Jesús en este último tiempo es visitar la tierra permanentemente, no por épocas, no por temporadas, no por estaciones. Jesús visita la tierra permanentemente, pero lo hace a través de quienes imparten a otros el mensaje del Evangelio. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que cuando compartimos el mensaje del Evangelio no lo estamos haciendo por nosotros mismos. No es nuestro esfuerzo de llevar el mensaje del Evangelio. Es la instrucción que el Espíritu nos está entregando para ir a los lugares que Dios quiere visitar sobre la faz de la tierra. La razón del por qué en muchos de los casos el Evangelio no se ha establecido contundentemente en muchos lugares es precisamente porque hemos creído que se trata de un esfuerzo personal, se trata de un esfuerzo propio, y esto es algo que tenemos que quitar de nuestra mente. No somos nosotros los que llevamos el mensaje del Evangelio, somos enviados para establecer visitación a los lugares que el Señor quiere que nosotros visitemos. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta no es la tarea de un evangelista. Esta no es la tarea de un pastor, esta no es la tarea de un apóstol, no la tarea de un profeta, no la tarea de un evangelista. Esta es la tarea de todos. Dios nos ha llamado para construir reino de Dios sobre la faz de la tierra, en cada lugar donde Él mismo nos ha hecho habitar. Dios nos ha constituido como embajadores del reino de los cielos. La razón del por qué el Evangelio no se ha establecido contundentemente en muchos lugares es porque no hemos visto la necesidad de comunicar el Evangelio. Y al no haber visto la necesidad, no hemos entendido que el Señor nos ha escogido y nos ha llamado para ir por los lugares, para establecer, para construir reino de Dios y su justicia en los lugares a los cuales Él nos envía. Esta instrucción nos está estableciendo que Jesús visita la tierra permanentemente. Y lo hace a través de quienes imparten a otros el mensaje del Evangelio. Por eso cuando en Mateo capítulo 10, versículo 40, instruyó a sus discípulos, cuando los envió de dos en dos, Él les dijo: el que os recibe a vosotros, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. En estos últimos tiempos nosotros tenemos que entender que somos llamados no para integrar iglesias. Somos llamados
para impartir el mensaje del Evangelio, para construir el mensaje del Evangelio, para establecer el mensaje del Evangelio en los lugares a donde Él, por su Santo Espíritu, nos envía. Por eso, al hablar acerca de esto mismo, tenemos que entender acerca de la visitación de Dios. ¿Cuántas personas están pidiendo visitación del Señor? Pero no hemos entendido que la visitación de Dios no se logra cuando nos congregamos solamente y nos aislamos del mundo, porque Dios no visita solamente los que son parte de una congregación. Cuando el apóstol Pedro habló aquel día de Pentecostés a los miles que estaban reunidos en Jerusalén y citó la palabra del profeta Joel, claramente dijo: en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto es algo que tenemos que entender. Toda carne no está dentro de cuatro paredes. Toda carne no está dentro de una congregación. Toda carne está en el mundo, en el ambiente en el que nosotros nos movemos. De allí entonces que si realmente nosotros queremos tener avivamiento, no se logra refugiándonos en una iglesia, no se logra refugiándonos en una congregación, no se logra construyendo grandes edificios para albergar más gente. El avivamiento se logra cuando nosotros salimos y establecemos la palabra del Evangelio del reino de los cielos a toda criatura. Jesús claramente lo estableció el día cuando fue ascendido a los cielos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos llamados para construir reino de Dios. Pero construir reino de Dios se logra cuando entendemos que somos escogidos, llamados, comisionados para construir reino de Dios en los lugares donde Él nos ha hecho habitar. No estamos viendo un avivamiento en estos últimos tiempos, no porque Dios no lo quiera dar. Y quiero hacer énfasis en esto. No es porque Dios no lo quiera dar, es porque nosotros no hemos entendido la instrucción del Espíritu de Dios para nuestros tiempos. En Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 22, encontramos esta palabra: mas este es pueblo saqueado y hollado. Escuche, este es pueblo saqueado y hollado. Todos ellos enlazados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos a saco. La descripción que el profeta hace del pueblo no es que realmente estaban escondidos en cavernas, escondidos en cárceles. Era la condición espiritual en la que ellos se encontraban: pueblo saqueado, pueblo hollado, pueblo enlazado en cavernas, escondidos en cárceles. Sin embargo, note, no hay quien libre. Hollados y no hay quien diga restituid. La característica de muchos hombres y de muchas mujeres que se confiesan como hombres de fe y que se confiesan como mujeres de fe actualmente es una actitud egoísta, una actitud individualista, que solamente están buscando sus propios intereses. Por eso en la palabra leemos claramente desde el Génesis hasta el Apocalipsis que nosotros somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Y con ello la palabra nos está estableciendo que no debemos de ver por nuestras propias necesidades, que no debemos de ver por nuestros propios intereses, que debemos de ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que debemos de ver lo que Dios quiere que nosotros digamos, que debemos de ver lo que Dios quiere que nosotros establezcamos sobre la faz de la tierra. Otro texto que quiero leer es Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado,
y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que no la destruyese. Y observe cómo termina el texto, y no lo hallé. Busqué de ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No porque no hubiera, no porque hubiera escasez de hombres con estas y de mujeres con estas características, es porque nadie lo quiso hacer. El mensaje del Evangelio no es un mensaje individual, el mensaje del Evangelio no es un mensaje egoísta. El mensaje del Evangelio claramente Jesús lo estableció cuando Él habló acerca de los dos mayores mandamientos: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mensaje del Evangelio no es un mensaje individualista, no es un mensaje egoísta. El mensaje del Evangelio es: haced con otros lo que quieras que hagan contigo. Por eso, en otra de sus enseñanzas, Jesús presentó también una parábola de un hombre que debía 10,000 talentos y que, por haber rogado que fuese perdonada, le perdonaron la deuda. 10,000 talentos, una gran cantidad en aquel entonces. Pero cuando él salió de la presencia de su amo, se encontró con un consiervo que escasamente le debía 100 talentos. Y dice la palabra que ahogándolo, es decir, tomándolo del cuello, estaba obligándolo para que le pagase aquella deuda. Cuando retornó a la presencia de su amo, el amo le dijo: siervo malo, yo te perdoné. Toda esa deuda, no te convenía a ti hacer exactamente lo mismo. Y esto es lo que significa cuando Jesús enseñó acerca de cómo orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo capítulo 10, cuando Jesús instruye a sus discípulos sobre la predicación del mensaje del Evangelio, les dijo: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Jesús visita la tierra permanentemente y lo hace a través de quienes imparten a otros el mensaje del Evangelio. De allí entonces, si nosotros queremos ver grandes conversiones, debemos de volcarnos a las calles, debemos de volcarnos a nuestras comunidades, debemos de volcarnos a todo lugar, estableciendo el mensaje del Evangelio. Porque la forma como Dios está visitando la tierra es a través de cada uno de aquellos que estamos dispuestos a hacer conforme a como Él hizo con cada uno de nosotros. De allí entonces que cuando leemos la parábola del trigo y la cizaña, es para que nosotros seamos de igual manera confrontados. No estamos viviendo en un ambiente fácil, no estamos viviendo en un ambiente deleitable, porque la presencia de la cizaña en el campo ahoga el trigo. Sin embargo, si usted observa de nuevo la instrucción que el padre de familia dio a sus siervos, la leemos en el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged al trigo en mi alfolí. Y esto lo que nos enseña es de que nos corresponde a nosotros entender que el trabajo dentro del Evangelio del Reino de los Cielos consiste en saber ir por encima de las circunstancias adversas, estableciendo dentro de ellas el mensaje de la palabra del reino, para que en todo, a través de nuestras acciones, podamos ver la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Así es que estamos expuestos a estas dos instrucciones. El tiempo nos ha dado solamente para ver dos instrucciones.
Seamos fieles a estas instrucciones y el Señor nos recompensará en público. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.